Cuando se habla de cosas extrañas y más específicamente magia, no hay nada que genere más temor en las personas que la palabra vudú. Vudú siempre ha sido visto como un asunto muy oscuro en la sociedad urbana y en cualquier lugar del mundo en donde esta práctica no tenga lugar. Se reconoce como un asunto del cual es muy difícil salvarse o protegerse. Se le considera magia muy poderosa y destructiva que difícilmente tiene formas de contrarrestarla. Cuando te dicen que te hicieron vudú, prácticamente has perdido la batalla. La realidad es que el vudú es una religión animista, como la santería y la religión yoruba africana. Por supuesto, se trata de un sincretismo como muchos otros existentes. Es una mezcla entre las religiones africanas, la religión católica, los ritos masónicos e incluso ocultismo templario. Como en todas las creencias, se manifiesta en una forma armónica en donde el sacerdote llamado Hongan, si es hombre, o Mambo, si es mujer, busca el bienestar espiritual y material de su comunidad. Aquí el Hongan o la Mambo se hace responsable de asistir a sus iniciados, incluso de procurarles un sitio donde dormir, un trabajo, su alimento en casos de extrema necesidad, de tal forma que sus discípulos suelen llamarles papá o mamá respectivamente. Este vudú armónico es reconocido como el vudú rada o vudú verdadero. El vudú en su manifestación negativa es llamado vudú petro y es efectuado en cabeza de un bokor, que es como se le llama a un hechicero vudú. Por supuesto, un bokor tuvo que haberse iniciado como un hongan o una mambo primero, y al tomar el camino del mal se le da este nombre específico. La religión vudú está basada en acuerdos o pactos con el mundo espiritual, llámese hongan, mambo o bokor, hacer pactos con entidades superiores llamadas loas, de naturaleza positiva o negativa, o con espíritus de los muertos con el propósito de mantener una red de favores materiales y espirituales, es muy común y necesario en el vudú. Cuando una persona decide iniciarse en la religión vudú, necesariamente establece un pacto con un loa, que será desde ese momento su loa director y quien estará a cargo de cuidarlo de la muerte prematura, de la enfermedad y procurarle favores necesarios en lo espiritual y lo material a cambio de determinadas ofrendas y altares. Algo sobre lo que se especuló mucho acerca del vudú fue la creación de zombies, es decir, el poder de revivir muertos para convertirlos en esclavos. Esta investigación pudo ser efectuada con mucho esfuerzo por varias personas que lograron adentrarse en lo profundo de la religión vudú en Haití, algo que no recomiendo por considerarlo muy peligroso. Se determinó que se usaban ciertas drogas preparadas que se le daban a las personas elegidas, que en su mayoría eran hombres fuertes, mujeres jóvenes y hermosas, para que sirvieran a los intereses de un bokor, porque claramente es una práctica negativa. Estas drogas inducían estados de catalepsia, donde eran declarados muertos. Una vez enterrados eran desenterrados por los bokor rápidamente y posteriormente a través de manipulación y más drogas mantenidos en estados de sumisión. De hecho, muchos fueron rescatados, pudieron reencontrarse con sus familias. En Haití, así como en muchos otros lugares del mundo, desafortunadamente la ley no opera como se esperaría. Tengo que decir que esta práctica de crear zombies ya no es una práctica frecuente del vudú. Pero no todo en el vudú tiene explicaciones tan concretas como este tipo de prácticas. Al parecer hay otras que ninguno de nosotros podría aceptar como algo que verdaderamente pueda llegar a ser posible. Hablo de transformación de seres humanos en animales, también conocido en México como la práctica de los nahuales. A animales como lechuzas, gatos, perros, enormes murciélagos e incluso hombres lobo, de los cuales se han reportado muchos encuentros en el mundo. También se habla de grandes habilidades de los hongan, las mambos y los bokor para trasladarse grandes distancias por los planos invisibles, pero con sus cuerpos físicos, es decir, teletransportación, traslado de objetos físicos de diferentes naturalezas. Un sacerdote vudú, un hongan, mambo o un bokor tiene la habilidad de entrar en una casa, dejar un objeto escondido o sacar un objeto e irse sin que nos demos cuenta de ello. Por supuesto, ninguna de estas habilidades estaría manifestada por el hongan, mambo o bokor por sí mismo.
las entidades que los asisten y con las cuales se han establecido pactos les otorgan esas habilidades, que de hecho en el ámbito de lo esotérico solo se adquirirían por el hombre mismo a través del camino de la evolución espiritual. Cuando pensamos por qué el vudú particularmente es una práctica espiritual tan poderosa, tenemos que tener una perspectiva completa. La mayoría de nosotros, en cuanto a prácticas espirituales se refiere, solo invertimos una pequeña parte de nuestro tiempo, si es que le damos un tiempo. Es decir, las personas van a la iglesia el domingo, meditan 15 minutos en el día, hacen su oración de la noche, su oración de la mañana, etc. Pero cuando hablamos de prácticas como el vudú, estamos hablando de una vida de tiempo entero en donde no hay nada que no sea vudú y que no tenga un significado o un contenido espiritual. No es un porcentaje pequeño de tiempo dedicado a lo espiritual. El vudú es la vida, es todo asunto de la vida. Y los espíritus de los ancestros, los loas y los fallecidos actúan constantemente en ayuda o detrimento de sus vidas y sus asuntos. Por esta razón se habla del poder inmenso de la magia vudú. No voy a mentir, la práctica del vudú es muy poderosa. El vudú puede curar en una noche y también puede matar en una noche. No es un asunto de cuentos de hadas, pero insistiré en que una mente equilibrada, una voluntad fuerte y una fe estructurada nos mantendrá fuera de la influencia de cualquier ataque de lo visible y lo invisible. No es común que alguien pueda ser víctima de magia vudú. Llegar a ser un sacerdote vudú no es cosa sencilla ni es para cualquiera. Muchos podrán pretender que usan magia vudú, pero la realidad es que encontrar un verdadero sacerdote vudú iniciado fuera de Haití y aún en Haití sería una tarea bastante compleja. Un dato interesante que me gustaría dejarles es que el famoso muñeco vudú no es algo que se use en el vudú. Es una práctica que viene más de brujería africana, pero por alguna razón se le fue reconociendo como el tan conocidísimo muñeco vudú. Con esto los dejo, no olviden, si quieren seguirme pueden hacerlo a través de mi Instagram @alberto.acosta o mi canal de YouTube Diario de un Ocultista. Una feliz noche para todos.